Hola a todos. Como les mencioné, para complementar las notas que les envié, les voy a enviar algunos videos. En este caso, como el tema era el operadores lineales acotados, bueno, el espacio de operadores lineales acotados, eh, pues vamos a hacer algunos ejemplos de cómo demostrar que un operador es lineal acotado y cómo calcular su norma. Este, bueno, esa es una práctica bastante común en análisis funcional, así que tenemos que saber cómo demostrar que un operador es lineal acotado y pues, también calcular su norma. Entonces, bueno, estos ejemplos que voy a demostrar ya vienen en las notas, pero no están desarrollados, así que aquí en el video pues vamos a desarrollarlas. Entonces, primer ejemplo, tenemos este operador sea A menor que B y T el operador definido desde el espacio de funciones continuas en el intervalo AB, funciones escalares, ya sean reales o complejas, hasta el campo, hacia el campo. O sea, en ambos casos, el espacio de funciones continuas sería el espacio de funciones reales, pues entonces aquí K sería el campo real. Y si aquí el espacio de funciones continuas son las funciones complejas, pues entonces aquí el campo son los complejos. Entonces, bueno, el operador está dado de esta forma. Es T de f igual a 1 entre b menos a por la integral desde a hasta b de f. Donde f pues es cualquier función en el espacio de funciones continuas. Bueno, cada que tenemos un operador, lo primero que tenemos que verificar es que este operador esté bien definido. Es decir, que si se come una función continua, entonces me tiene que dar como resultado un número escalar, en este caso. En este caso, pues no hay ningún problema, porque sabemos que si f es una función continua en un intervalo compacto, pues entonces siempre es integrable. Entonces es integrable y t de f pues está bien definido y pertenece al campo. Entonces t está bien definido. Si va desde el espacio de funciones continuas hasta el campo. Ahora, queremos probar que es lineal acotado, entonces lo primero que tenemos que demostrar es linealidad. En este caso, pues es una prueba bastante sencilla, pero pues hay que mencionarlo, hay que justificar. Entonces, para probar que es lineal, tomemos dos elementos del espacio, dos elementos del dominio y un escalar. Y entonces pues vemos cuánto es t de f más lambda g, que sería 1 entre b menos a por la integral de f más lambda g, que por la linealidad de la integral, esto es 1 entre b menos a por la integral de f y luego más lambda por 1 entre b menos a de la integral de g. Y entonces nos da como resultado, la primera parte es t de f, la segunda parte es lambda t de g. Y entonces con esto pues ya tenemos que el operador t es un operador lineal. Separa sumas y los escalares salen del operador. Entonces hasta aquí ya probamos que t es lineal. Ahora, a continuación, pues vamos a demostrar la parte de que también es un conjunto acotado. Perdón, un operador lineal acotado. Para ello vamos a auxiliarnos de las notas. Bueno, el teorema 10 nos vamos a auxiliar de las notas.
El teorema 10 ya nos decía cómo demostrar que un operador es lineal acotado, pero como además nos interesa calcular la norma del operador, entonces nos vamos a usar de estos nos vamos a auxiliar de estos dos resultados, de la proposición 2.31 y del corolario 2.32. Y bueno, en particular para esto pues vamos a usar el inciso 1. Entonces dice el inciso 1 que si t es lineal y existe una constante c mayor que 0, tal que la norma de t de x es menor o igual que c por la norma de x para todo x en el dominio, pues entonces dos conclusiones. Primera conclusión, t es lineal acotado. Segunda conclusión, tenemos una estimación para la norma. Entonces, pues lo que tenemos que probar ahorita es que existe c mayor que 0, tal que la norma de t de x, bueno, en este caso le estoy llamando f, la norma de t de f sea menor o igual que c por la norma de f para cualquier f en el dominio, en el espacio de funciones continuas. Entonces tenemos que encontrar esa c, ese número c. Tenemos que demostrar que sí existe. Ahora, pero aquí tenemos que tener cuidado en algo. Del lado izquierdo, pues tenemos la norma en y. Y del lado derecho tenemos la norma en x. O sea, la norma de t de x debe de ser la norma en el codominio. Y la norma de x pues debe de ser la norma en el dominio. Entonces, pues nos fijamos cómo está definido nuestro operador. Nuestro operador, las f's pertenecen al dominio del espacio de funciones continuas. Entonces, aquí del lado derecho debemos de... del lado derecho debe de ser la norma en el espacio de funciones continuas. Y como habíamos acordado en clase, a no ser que se nos diga otra cosa, la norma que siempre vamos a considerar pues es la norma infinito. Entonces, en este caso, la norma de f debe de ser la norma infinito. Por el otro lado, t de f, ese es un valor, es un número real. ¿Cuál es la norma usual en el campo? Pues es el módulo. Así que no le vamos a poner aquí norma de t de f, le vamos a poner el valor absoluto de t de f, porque esa es la norma en el campo. Entonces ya sabemos lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar una constante c mayor que 0 tal que se cumpla esta desigualdad. Entonces para ello pues empezamos a estimar. Bueno, notemos lo siguiente. T de f. Por como está definido T de f, bueno, el módulo de T de f pues sería igual al módulo de 1 entre b menos a por la integral de a a b de f. Y aquí empezamos a hacer estimaciones. Bueno, como a es menor que b, entonces b menos a es positivo, así que el módulo de 1 entre b menos a pues es 1 entre b menos a. Y el módulo de la integral de f, aquí utilizamos la desigualdad del triángulo para integrales, la cual nos diría que el módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo de f. Ahora, del lado derecho queremos que nos aparezca la norma infinito de f. Acuérdense que la norma infinito de f pues es igual al supremo de los módulos de los f de x, donde x pues pertenece al dominio de las f's. Entonces, pues siempre es verdad que el módulo de f pues va a ser menor o igual que la norma infinito de f. La norma infinito de f pues es el supremo del módulo de f. Entonces, por la monotonía de la integral, esto es menor o igual que 1 entre b menos a por la integral de a a b
de la norma infinito de f. Ahora, pero este valor que obtuvimos aquí al final, la norma infinito de f, ya no es una función, ya es una constante. Entonces, aquí estamos integrando. Esta integral ya es la integral de una constante. Y la integral de una constante sabemos que es la constante multiplicada por la longitud del intervalo, que sería b menos a. Y entonces, aquí nos viene quedando la norma infinito de f, donde f pues fue cualquier función perteneciente al dominio del operador t. Cualquier función en el espacio funciones continuas. Ahora, bueno, lo resumimos. Obtuvimos que el módulo de t de f es menor o igual que la norma infinito de f para cualquier f en el espacio funciones continuas. Comparando con lo que queríamos buscar, lo que tenemos aquí en el recuadro, pues ya sabemos quién es c. C es igual a 1. C igual a 1 nos funciona para, bueno, el C que buscábamos puede ser C igual a 1. Podría ser cualquier mayor o igual que 1, pero C igual a 1 ya no sirve. Y como queremos calcular la norma del operador, pues entonces no hay que tomar Cs, no hay que tomar valores de C más grandes que 1, hay que tomar el más pequeño que podamos. Entonces sería C igual a 1. Y entonces, utilizando el corolario, y entonces por el inciso 1 del corolario, el corolario 232, tenemos dos conclusiones. Conclusión 1, T es un operador lineal acotado. Y conclusión 2, la norma de T es menor o igual que C. Y en nuestro caso C fue igual a 1. Así que ya hemos demostrado que T es un operador lineal acotado y tenemos una estimación para la norma. Bueno, la norma de T es menor o igual que 1. ¿Será que la norma de T es igual a 1? Pues para eso utilizamos la proposición 2.31. Sí, dice la proposición 2.31. Si T es un operador lineal acotado, entonces la norma de T también se puede calcular como el supremo de las divisiones. El supremo de las divisiones de la norma de T de X entre la norma de X. Entonces, como la norma T es igual al supremo de las divisiones, pues entonces en particular es mayor o igual que todas esas divisiones. Es mayor o igual que todas las divisiones de la forma norma de T de X dividido entre la norma de X. Así que para dar una estimación de la norma en el otro sentido, lo que hacemos es tomar un X específico. Vamos a tomar un elemento específico del dominio. ¿Cuál es el que necesitamos? Pues ahí tenemos que estar pensando como que a prueba y error. ¿Será que este elemento del espacio me sirve? Bueno, si no me sirve, pues me paso yo con otro. Entonces, en este caso vamos a tomar algún elemento del dominio, es decir, alguna función en el espacio de funciones continuas. Bueno, yo en esta parte pues recomiendo que empiecen con funciones sencillas, no hay que complicarnos desde el principio. Primero empezamos con las sencillas y si las sencillas no nos sirvieron, pues entonces pasamos a otro tipo de funciones. Las funciones continuas más sencillas que hay, pues son las funciones constantes. Así que vamos a probar si una función constante nos permite encontrar lo que buscamos. Entonces, vamos a definir. Vamos a llamarle f0
a 1. Es decir, la función constante, vas a llamarle f0 a la función constante 1. Entonces, f0 es la función constante 1. Entonces, por la proposición 2.31, de la proposición 2.31, pues sabemos que la norma de t es igual al supremo de los elementos en el espacio, bueno, los elementos distintos de 0, de las divisiones, la norma de t, la norma de t de f, dividido entre la norma de f. Y aquí otra vez, estas normas, pues deben de ser como antes. Es decir, t de f es un valor escalar. Entonces, en t de f le ponemos el módulo, porque el módulo pues es la norma en el campo. Y el f pertenece a las continuas. Bueno, aquí sería f perteneciente a las funciones, al espacio de funciones continuas, excepto la función 0. Entonces, arriba es el módulo de t de f, abajo es la norma infinito de f. Entonces, como la norma de t es el supremo de estas divisiones, pues en particular es mayor o igual que la división si tomamos el caso particular t de f igual a f0. ¿Cuánto sería t de f0? Bueno, si f es la función constante 1 y le aplicamos el operador t, pues la integral de a b de la función constante 1 pues sería b menos a, que multiplicado por 1 entre b menos a, pues nos queda 1. Así que en la parte de arriba nos queda el módulo de 1. Y en la parte de abajo, pues si f es la función constante 1, pues entonces la norma infinito de esa función, pues también es 1. Y entonces esta división nos da como resultado 1. Es lo que necesitábamos. Ya teníamos que la norma de t era menor o igual que 1. Y con esto estamos demostrando ahora que la norma de t es mayor o igual que 1. Entonces, conclusión, por lo tanto, la norma de t es igual a 1. T es un operador lineal acotado y tiene norma igual a 1. Bien, bueno, pues ya hasta aquí con este ejemplo. Continuamos en la siguiente parte del video.